de lo que son los aparatos en la termodinámica. Lo que es una tobera, una turbina, un compresor. Pero ahora vamos a complementar con la parte práctica. En este ejercicio me dice lo siguiente. Entra refrigerante 134A a una presión de 700 kilopascales y 100 grados centígrados a una tobera adiabática. La velocidad en la entrada es de 20 metros sobre segundos y a la salida tiene una presión de 300 kilopascales y 30 grados centígrados. Determine, inciso A, la velocidad de salida, inciso B, la relación entre las secciones. Eso es lo que me pide el ejercicio. Primero, ¿qué tipo de aparato es? ¿Qué es esto de acá? Tobera. Una tobera, muy bien. ¿Cuál es la función de la tobera, teóricamente? ¿Cuál es su función? ¿Recuerda? Que la velocidad de por donde entra el fluido es diferente a la que sale. Ya. Ambas son diferentes, estamos bien. Pero ¿qué pasa en la tobera? ¿Gana o disminuye la velocidad en la salida? Aumenta. Aumenta la Aumenta. velocidad. Muy bien. ¿Y qué pasa con la presión? Disminuye. 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 Muy bien. Correcto. Una tobera es un equipo que siempre va a aumentar la velocidad en la salida, pero disminuye su presión, dado que va a golpear la línea de presión sobre las paredes y va a reducir la presión. Y debido a que la sección de salida es menor, por principio de caudal o de flujo volumétrico, va a ser lo mismo en la entrada que en la salida. Entonces, por esa razón es que aumenta. Disminuye la sección, aumenta la velocidad, aumenta la sección, disminuye la velocidad. Son proporcionales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los datos que me da el ejercicio son los siguientes. Me da la presión de 700 kilopascales en la entrada, temperatura de 100 grados centígrados en la entrada, me da la velocidad inicial de entrada de 20 metros sobre segundo, me da la presión de salida de 300 y la temperatura de salida de 20 grados centígrados. Ahora, ¿qué se dan cuenta ahí? Que la presión 1 es mayor que la presión 2. Se cumple, reduce la presión. Entonces mi velocidad 2 tiene que ser mayor que la velocidad 1. Para entrar a tabla, siempre tengo que tener mínimamente dos datos. ¿Qué datos tengo del estado 1? Tengo la presión y la temperatura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Sí, está bien, Auxi. Y en la salida también tengo lo mismo, ¿no? Presión y temperatura. Son dos datos de tabla. Entonces puedo tener sus propiedades de la sustancia en cada estado. Entonces analizo lo siguiente. En la tobera siempre va a venir de una presión mayor a una presión menor, de una sección mayor a una sección menor, de una velocidad menor a una velocidad mayor, va a salir. Mi sustancia es refrigerante 164A, que sería un líquido. Entonces tengo que entrar a tabla con esta sustancia. Analizamos el estado 1. Entramos a tabla de saturación de refrigerante 174A. Entramos con la presión y comparamos la temperatura de dato con la temperatura de saturación. Vamos a hacer eso. Entro a tabla, pero este es agua. Debo buscar refrigerante 174A, que es otra sustancia. Refrigerante 174A. ¿Con qué voy a entrar? Con presión, donde la primera columna sea presión. Presión. Entonces busco la primera presión que me está dando, que es
700 kilopascales. Busco 700 kilopascales. 700. La temperatura de saturación, 26,69 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos me siguen? Sí, auxiliar. Bien. Entonces agarro y veo. Para 700 kilopascales, que sería igual a 0,7 megapascal, la temperatura de saturación es de 26,69 grados centígrados. Pero mi temperatura 1 es de 100. ¿Cuál es mayor? ¿100 grados centígrados o 26 grados,69 grados centígrados? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Entonces mi temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación. Entonces se encontraría en un estado de vapor recalentado. Entonces entramos a tabla de vapor recalentado del refrigerante 134A con presión y temperatura. Entonces hago eso. Me voy a la tabla de vapor recalentado con 0,7 megapascales. .7 megapascales. Me dice si logran ver lo que estoy compartiendo. Sí, ¿no? Una vez que tengo esto, agarro y busco a la temperatura de 100 grados centígrados. Mi volumen específico 0,040.642 metros cúbicos sobre kilogramo. Y mi entalpía 338,4 kilojoules sobre kilogramo. Ya tengo esos dos valores. Entonces lo copio. 0,040.642 metros cúbicos sobre kilogramo, volumen específico. Y mi entalpía 1, 338,4 kilojoules sobre kilogramo. Y ya tengo mi dato del estado 1. Hago lo mismo para el estado 2. Entramos a saturación, a la tabla de saturación del refrigerante 134A, con presión y temperatura, agarramos, comparamos con la temperatura de saturación. Busco para 300 kilopascales cuánto es su temperatura de saturación y comparo con la temperatura de dato. Entonces buscamos para 300. No hay para 300, hay para 280 y 320. ¿Qué debo hacer entonces? Interpolar los valores de temperatura. Pero agarro y me fijo, para 320 es 2,46 grados centígrados. Y mi temperatura de salida, que me da el ejercicio, es de 30. ¿Cuál es mayor? ¿30 o la temperatura de 2,46? 30. 30, entonces va a estar en vapor recalentado. Si quiero lo interpolo para saber cuánto es a 300, la temperatura que corresponde, pero inmediatamente yo me doy cuenta que va a ser vapor recalentado, porque sobrepasa para 320. Entonces agarro y digo lo siguiente. Para esta presión de 300 kilopascales, la temperatura de saturación es menor que la temperatura de dato. Va a ser vapor recalentado. Entonces, ¿qué hago entonces? Entramos a tabla de vapor recalentado del refrigerante 134A con la presión y temperatura, con 0,3 megapascales y la temperatura de 30 grados. Agarro y entro a tabla. 0,3 megapascales voy a buscar. Y no hay para 0,3, hay para 0,28 y 0,32. ¿Qué debo hacer entonces? Agarrar para la temperatura de 30, tanto el volumen específico de ambos, para interpolar y encontrar para 300, para 0,3 megapascal. Y lo mismo con la entalpía. Para 0,28, 277,41. Y para 0,32, 276,65. Interpolo y determino para
300. Y eso es lo que yo hago acá. Agarro la entalpía de A, 277,41, y la entalpía de B, 276,65. Interpolo y encuentro para la presión de 0,3. Para estas presiones le corresponden estos valores. Me dicen si le sale la entalpía 277,03 interpolando. ¿Recuerdan cómo interpolar, cierto? Si no se acuerdan, les explico. ¿Lo puede explicar, auxiliar, por favor? Ya, ahí tengo entonces. Bien, yo voy a agarrar y voy a poner esto. Ustedes van a apretar Mode, Start, que sería la opción 3, A más B por X, que sería la opción 2, y coloca mi variable independiente. ¿Cuáles son mis variables independientes? La presión. Entonces sería 0.28 y 0,32. Y colocan su valor correspondiente de entalpía. Para 0.28 es 277,41. Y para 0,32 es 276,65. Una vez rellenado, apretan AC, Shift, número 1, la opción 5, la opción 5, y adelante de esto colocan la presión que queremos, que es 0.3. Y le dan igual. Y ahí está, 277,03. Y fíjense que es el mismo valor que hay acá. 277,03. ¿Se entendió la interpolación? ¿Puede explicarlo de colocar los datos, por favor? Ya. Voy a hacerlo para el otro caso, para el volumen específico, para que se entienda y se hagan los dos. Apretan la opción Mode, la opción 3, que es Start, la opción 2, donde dice A más B por X, se van a la tabla. ¿Y qué datos tienen? Para la presión de 0,28 megapascales y para 0,32 megapascales. Yo quiero para 0,3 a la temperatura de 30 grados. Entonces, copio este volumen específico para 0,28 y copio este volumen específico para 0,32. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, en X, mi variable independiente sería la presión. Entonces sería 0.28 y 0.32, inmediato superior, inmediato inferior. Y al costado su valor correspondiente. Mi volumen específico para 0.28 es 0.08338. Y para el otro sería 0,07 23,1. Aprieto AC, Shift, número 1, la opción 5, la opción 5. Adelante de esto, la presión que yo quiero, 0.3. Y le doy igual. Entonces mi volumen específico para 300 kilopascales sería 0,077845. 0,077845 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Se entendió o hay alguna duda?
No, se entendió, auxiliar. Muchas gracias. De nada. Bien, ahí ya tengo entonces todo mi dato de tabla sacado. La interpolación tanto para encontrar volumen específico y entalpía 1, lo mismo para el volumen específico 2 y la entalpía 2. ¿Qué hago entonces para determinar la velocidad de salida de la tobera? Aplico balance de energía, donde me indica que calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más el trabajo de flujo. Y yo sé que la energía interna más el trabajo de flujo me genera lo que es la variación de entalpía, delta de H. Entonces voy a tener que el calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Ahora, en este dispositivo que es una tobera, es como si fuera un embudo o un tubo de una sección mayor a una sección menor. Ese tubo no me va a quemar, ese tubo no se va a deformar, entonces no va a haber trabajo ni tampoco va a haber calor. Y el punto 1 y el punto 2 se encuentran al mismo nivel de altura, entonces no hay variación de altura, no hay energía potencial. Entonces calor, trabajo y energía potencial no va a haber, no va a haber modificación, va a ser cero. Entonces voy a tener que la variación de entalpía va a ser igual a menos la variación de energía cinética. Entonces mi variación de entalpía va a ser igual a menos la variación de energía cinética. Mi variación de entalpía es entalpía final menos entalpía inicial, H2 menos H1. Va a ser igual a menos un medio de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Y lo que yo deseo es determinar mi velocidad 2. Entonces, un medio negativo que tengo aquí, multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y 1 que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda menos 2 por la variación de entalpía, H2 menos H1. Y esta velocidad de entrada al cuadrado, que está aquí restando, va a pasar a sumar al otro lado. Y este cuadrado va a pasar como raíz. Y me queda esta ecuación, la cual yo debo reemplazar. La entalpía 2 y la entalpía 1 son datos. Y la velocidad también es dato. Mi velocidad me lo da de entrada. 20 metros sobre segundos. Entonces reemplazo para poder encontrar mi entalpía, mi velocidad 2. La velocidad 2 va a ser igual a raíz de menos 2 por la entalpía 2, 277,03 kilojoules sobre kilogramos, menos la entalpía 1, 338,4 kilojoules sobre kilogramos. Por lo siguiente, yo quiero transformar de kilojoules sobre kilogramo a metros sobre segundo al cuadrado. En un kilojoule sobre kilogramos hay 1000 metros cuadrados segundo cuadrado. Hago esta conversión para que me quede en metros cuadrados segundo cuadrado. Y estos 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado voy a tener que aplicar para elevar 20 al cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. Por la raíz, los cuadrados se van. Y me va a dar que la velocidad va a ser igual a 350,91 metros sobre segundo. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale ese valor. Bien, ya tengo entonces mi velocidad de salida con la que está saliendo. Y es mucho mayor que mi velocidad de entrada. Cumple entonces la condición de continuidad. Ahora me dice, determine la relación entre secciones de la tobera. Y para eso aplico el balance de masa, sumatoria de masa entrante igual a la sumatoria de masa saliente. Flujo másico 1 igual al flujo másico 2. ¿Y aquí es igual el flujo másico? A 1 sobre el volumen específico 1 por la velocidad 1 por el área 1 va a ser igual a 1 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 2 por el área 2. Igualando los flujos de masa, voy a tener estos valores. Entonces, ¿qué hago? Lo que quiero es la relación entre secciones. Esta sección 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir.
esta velocidad 1 que está multiplicando pasa a dividir. Este volumen específico 1 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Y lo que me queda va a ser área 1 sobre el área 2 va a ser igual al volumen específico 1 por la velocidad 2 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 2. Reemplazo los valores. Volumen específico 1, 0,040,642 metros cúbicos sobre kilogramos por la velocidad 2 de 350,91 metros sobre segundo sobre 0,077845 metros cúbicos sobre kilogramo por la velocidad 1 de 20 metros sobre segundo. Se van y me queda dimensionar la derivación. Y me va a salir 9 sobre 9,16. ¿Me dicen si les sale ese valor? Eso sale Auxi. Bien. Hasta acá, ¿hay alguna duda o ninguna? ¿No hay duda? Se entiende ¿Seguro? todo, Auxi. Bien. Vamos a hacer entonces otro aparato. En este caso, me dice el flujo de aire en un tubo de aire comprimido se divide en dos partes iguales en una conexión T o en T. El aire comprimido entra en la conexión de 2,5 centímetros de diámetro a 1,6 megapascales y 40 grados centígrados, con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Cada salida tiene el mismo diámetro que la entrada, y esa salida, la presión del aire es de 1,4 megapascales. Y la temperatura es de 36 grados centígrados. Determine la velocidad del aire en la salida y la rapidez del cambio de la energía del flujo, la potencia del flujo y a través del tubo en T. En este caso me da lo siguiente. Me da la presión de entrada, me da la temperatura de entrada y la velocidad con la que está entrando. Y en la salida me dice que es una presión de 1,4 megapascales, lo mismo, a 36 grados centígrados. Esto se lo voy a dejar como tarea. Yo voy a hacer otro tipo de válvula, pero va a ser similar a esto. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay energía cinética. Este vamos a hacer. Me indica lo siguiente en este otro ejercicio. Una mezcla de líquido y vapor de agua saturados, llamado vapor húmedo. Fluye una línea de suministro de vapor de agua a 2000 kilopascales y se estrangula hasta los 100 kilopascales y 120 grados centígrados. ¿Cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro? Entonces me está pidiendo que determine esta respuesta. Esta es la válvula de estrangulamiento, que ustedes también lo han visto en su casa. Es un grifo o una llave de paso. ¿Ustedes una vez han hecho plomería en su casa? ¿O han destapado el grifo, lo han sacado del grifo, lo han vuelto a poner? Sí, auxiliar. Ya. ¿Cómo es el procedimiento de esa válvula o llave de paso? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función cuando ustedes arreglan o lo quieren instalar? Para cerrar el paso. Cerrar el flujo del agua para que podamos instalar otra cañería. ¿No? Puede ser en este caso cerrar totalmente o parcialmente.
Entonces, ¿qué hace entonces la válvula de estrangulamiento? Regula el caudal, tanto reduciendo la entrada total o parcialmente. Cuando digo total, significa que cierra todo y no pasa nada. Y parcial, cuando reduzco el caudal al disminuir la sección por esta parte. Entonces, en esta válvula de estrangulamiento, mayormente lo que va a pasar es que va a aumentar el título calidad, que quiere decir aumenta la cantidad de masa de vapor. ¿Qué más? Disminuye lo que es la presión, reduce la presión, aumenta el título calidad y la temperatura también decae. Entonces, ¿cuál es la función? Va a entrar vapor de agua a 2 megapascales, que sería en estado mezcla. Va a reducir a 100 kilopascales, disminuye la presión, sale a 120 la temperatura y sale a vapor recalentado. Entonces, las condiciones, que la presión de entrada tiene que ser mayor que la presión de salida, que la temperatura de entrada tiene que ser mayor que la temperatura de salida. No genera trabajo porque directamente no hay deformación de su volumen. No genera calor porque ustedes cuando agarran el grifo ni siquiera se van a quemar. No genera energía cinética porque la sección de la entrada y la de salida van a ser iguales. No hay diferencia de energía potencial porque se encuentran al mismo nivel de altura. Entonces lo que pasa es que esto es un proceso isoentálpico de las entalpías iguales. Entalpía de entrada igual a entalpía de salida. ¿Se entiende? Siempre cuando se hace una válvula de estrangulamiento, las entalpías son iguales. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, hago sí. Sí, hago sí. Bien. Entonces anoto los datos. La sustancia es agua, la presión de entrada es 2000 kilopascales, la presión de salida es 100 kilopascales y la temperatura de salida es 120 grados centígrados. Analizo. Primero analizo mi estado 2. Para mi estado 2 yo tengo la presión y la temperatura 2. Son dos datos que puedo ingresar a la tabla. Entonces entro con presión de 100 kilopascales con el agua y veo la temperatura de saturación. Veamos entonces. Entro con agua. Aquí está. Y entro con 100 kilopascal. Para 100. Mi temperatura de saturación, 99,61 grados centígrados. Agarro y veo. 99,61 grados centígrados. Y mi temperatura de salida es 120. ¿Qué pasa? Entonces, ¿en qué estado se encontraría la sustancia? Si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, ¿en qué estado se encontraría la sustancia? Sobrecalentado. Vapor sobrecalentado o vapor recalentado. Entonces mi temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, vapor recalentado. Entro a tabla de vapor sobresaturado o recalentado o sobrecalentado, que es lo mismo, con presión de 0,1 megapascal y 120 grados centígrados. Si en el caso no hay, se debe interpolar. Vamos a ver. Para 0,1 megapascal en la tabla de vapor recalentado. Aquí está. Pero hay para 100 grados centígrados y para 150. Para 100 es 2675,8 y para 150 2776,6. Entonces tengo que buscar para 120. Debo interpolar entre las temperaturas y las entalpías. Entonces hago eso. Para 100 grados centígrados, 2675,8. Para 150, 2776,6.
Y busco para 120. ¿Cuánto me sale? Entonces hago lo mismo. Interpolo y coloco mi variable independiente que sería la temperatura. Para 100, para 150 y sus respectivos valores. 2675.8 y 2776.6. Aprieto AC, Shift, la opción 1, la opción 5, la opción 5, y adelante de esto le coloco mi temperatura de 120. Y le doy Enter. Entonces mi entalpía 2 va a ser 2716,12. Me dice si le sale ese mismo valor. Sale el mismo auxiliar. Bien. Ya tengo mi entalpía 2. Entonces aplico balance de energía. Mi balance de energía dice calor menos el trabajo igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Entonces, no hay calor, no hay trabajo, no hay energía cinética, no hay energía potencial. Entonces, es un proceso isentálpico, entalpía 1 igual a entalpía 2. Como ya tengo la entalpía 2, inmediatamente tengo la entalpía 1, porque es proceso isentálpico. Con eso recién ingreso. Mi estado 1 voy a tener la presión de 2000 kilopascales y mi entalpía 1 es igual a la entalpía 2. Entonces ingreso con la presión y busco la temperatura 1 y comparo la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. Si está entre medio, significa que es mezcla. Entonces busco para 2000 en tabla. 2000. Temperatura de saturación 212,38. 212,38. Busco el HF y el HG. Y aquí tengo los valores. HF 908,47. 908,47. Y el HG 2798,3. 2798,3. Y una vez que tengo estos dos valores, comparo con este valor, 2716 y 2798. Este es mayor que este, pero este es mayor que este. Entonces está entre medio. Entonces es un estado de mezcla. Al ser un estado de mezcla significa que va a haber título calidad. Y hago H2 menos el HF menos el sobre el HG sobre el HF. 2716,12, que es mi entropía de datos, menos 908,47, que es mi entropía de líquido saturado, sobre 2798,3, que es mi entropía de vapor saturado, menos la entropía de líquido saturado, que es 908,47. Y voy a tener un título de calidad de 0,956. Me dice si le sale ese valor. Sale eso, Auxi. Perfecto. Hasta acá, ¿hay alguna duda o ninguna? ¿No hay dudas?
¿No hay ninguna? No, auxilio. Bien, vamos a hacer entonces otro. Para esto. Este otro ejercicio. Me dice, una turbina de vapor trabaja con vapor de agua a 1.6 megapascales y 350 grados centígrados en su entrada y vapor saturado a 30 grados centígrados en su salida. El flujo másico del vapor es 16 kilogramos sobre segundo. Y la turbina produce 9000 kilowatts de potencia. Determine la rapidez con la que se pierde calor a través de la carcasa de la turbina. ¿Qué quiere decir? Que va a haber transferencias de calor que se está perdiendo por la pérdida que va a haber en la misma carcasa. Entonces, tengo la presión, tengo la temperatura, el flujo másico de entrada, desprende calor, tiene su potencia. Al ver potencia significa que genera también trabajo. Tiene una temperatura de salida y me da la condición de salida también de vapor saturado, título calidad 1. ¿Qué hago? Analizo los estados. Entro con presión y temperatura. Con esta presión busco la temperatura de saturación de 1.6 megapascal, que sería 1600. No hay para 1600, hay para 1500 y 1700. ¿Qué hago entonces? Interpolo. Interpolen entonces entre estos valores de temperatura, ¿cuánto me sale la temperatura de saturación para la presión de 1600? A ver, sáquenlo. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le salió? Auxilio a mí me sale 201.26, pero no sé si será eso. Ahí está, 201.26 grados centígrados. Muy bien. Esta es la temperatura de saturación, pero mi temperatura de datos es 350. ¿350 es mayor que 201? Sí. Entonces va a ser vapor recalentado o sobrecalentado. Entonces, entro con presión de 1.6 y busco la temperatura de 350 y determino mi entalpía para esa presión. Entonces, entro a tabla de vapor recalentado y busco 1.6. 1.4, 1.6. Para 350, mi entalpía es 3146. 3146. Y ya tengo mi estado 1. Para el estado 2 tengo la temperatura 2 que es de 30 grados, como título calidad es 1, es temperatura de saturación. Inmediatamente la presión que voy a tener es la presión de saturación, que es 4,2469. Entro con temperatura y busco la presión de saturación. ¿Por qué la presión 12 es igual a la presión de saturación? Disculpe.
Ya. ¿Por qué la presión 2 es igual a la presión de saturación? Por esto. ¿Qué título de calidad es? 1. ¿Qué condición de estado es? Vapor saturado. Cuando sea líquido, saturado, vapor saturado o mezcla, está en condiciones de saturación. ¿Qué significa cuando está en una sustancia en condiciones de saturación? ¿Alguien me puede decir? Que la presión y temperatura son de saturación. Muy bien, correcto. Que la presión, tanto igual que la temperatura, ambas tienen que ser de saturación. Como es vapor saturado y la temperatura es de 30, entonces esa es la temperatura de saturación. Inmediatamente con esa temperatura determino la presión 2, que es la misma presión de saturación. ¿Se entendió? Y eso hago para la temperatura de 30 grados. Su presión es de 4,2469. 4,2469 kilopascales. Y ya tengo mi presión. Y también mi entalpía 2 va a ser la entalpía de vapor saturado porque el título de calidad es 1, 100% vapor. Entonces para 30 busco el HG, que es 2555.6. 2555.6 kilojoules sobre kilogramo. Y ya tengo mi entalpía 2 y mi entalpía 1. Aplico balance de masa, que el flujo másico entrante es igual al flujo másico saliente y el flujo másico de entrada es 16 kilogramos sobre segundo. Ya tengo mi flujo másico. Aplico balance de energía, calor menos el trabajo, igual a variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Cinética y potencial son 0. Y voy a tener calor menos el trabajo igual a la variación de entalpía. Si quiero que sea en función del flujo calorífico de la potencia, va a ser igual al flujo másico por la variación de entalpía, salida menos entrada. Y como tengo lo que quiero saber es el calor y tengo la potencia, entonces esta potencia que está restando pasa a sumar. La potencia más el flujo másico por la variación de entalpía. Y determina el calor. La potencia, que es 9000 kilowatts, que es igual a kilojoules sobre segundo, sería 9000, más el flujo másico de 16 kilogramos sobre segundo, por la entalpía 2, 2555.6 kilojoules sobre kilogramo, menos la entalpía 1, 3146 kilojoules sobre kilogramo. Kilogramos con kilogramos se van y me queda kilojoules sobre segundo, la misma unidad, y determina el flujo calorífico de pérdida, porque es negativo, 446,4 kilojoules sobre segundo. Me dice si le sale ese valor. Sí, eso sale. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o ninguna? ¿Ninguna? Bien, como no hay ninguna, vamos a hacer otra. Sí, eso sale auxiliar. Bien. Sí.
Este otro ejercicio, que es una cámara de mezcla, me indica un flujo de agua caliente de 80 grados centígrados. Entra a una cámara mezcladora a una razón de 0,5 kilogramos sobre segundo y se mezcla con un flujo de agua fría de 20 grados. Se desea que la mezcla salga de la cámara a 42 grados centígrados. Calcula el flujo máximo del agua fría. Suponga que todos los flujos están a la presión de 250 kilopascales. Primero, ¿qué tipo de aparato es? Es una cámara de mezcla directa, intercambiador de contacto directo. ¿Cuáles son las condiciones de este equipo? Que trabaja a la misma presión, siempre trabaja isobáricamente. Suficiente que yo tenga uno de los datos de presión en la entrada, son los mismos en los otros dos lados. ¿Por qué no se puede ver una diferencia de presión? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué tiene que ser la misma presión en las tres entradas, digamos? En las dos entradas y en la salida? ¿Quién me dice? Porque es un proceso isobárico. Ya, pero en parte técnica. ¿De quién es la parte técnica? ¿Por qué no es diferente la presión? Ustedes esto van a llegar a toparse cuando salga con intercambiadores de contacto directo, de pared y demás. Simple y sencillo. Si hay una diferencia de presión, lo que puede causar es que haya burbujas o gases que se den y que pueden causar implosiones. Y esas implosiones hacen daño al equipo, a las paredes, y lo pueden deteriorar. En pocas palabras, se puede reventar, se puede deformar el equipo. Entonces se trabaja isobáricamente a la misma presión. A diferente temperatura, pero a la misma presión. Pueden ser distintos niveles de flujo, no intervienen. Ahí está. Fíjense, mi presión 1, temperatura 1, de 80 grados centígrados. Mi flujo máximo 1, de 0,5 kilogramos sobre segundo. Mi temperatura 2, de 20 grados, 20 grados centígrados. No sé el flujo máximo 2. Y tengo la temperatura 3, que es la temperatura de salida, 42 grados centígrados, que es la temperatura intermedia. Y a la presión de 250. Entonces, como es un proceso isobárico, las presiones son iguales en los tres puntos, que serían dos entradas y en la salida. No genera trabajo porque su volumen no se llega a deformar físicamente. No hay calor porque ustedes agarran un tubo en T y van a ver que no se van a quemar. No hay variación de energía cinética porque las secciones son iguales, no cambia. No hay energía potencial porque el nivel se encuentra en la misma nivel de referencia. Tampoco hay energía potencial. Entonces, ¿qué hago? Analizo mi estado 1. Sé que es agua. Entro con la presión de 250 y busco la temperatura de saturación. Y aquí está con presión. Y busco la presión de 250. Para 250 la temperatura de saturación es 127,41 grados centígrados. Aquí lo tengo. Pero mi temperatura de dato es 80 grados centígrados. ¿Qué pasa entonces ahí? Mi temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación. ¿En qué estado se encontraría la sustancia?
¿Qué dice aquí? Líquido subenfriado. ¿Cuándo pasa eso? Cuando mi temperatura de datos es menor que la temperatura de saturación. Cuando eso pasa, el estado de la sustancia sería el líquido subenfriado. En este caso se está dando esa condición. Entonces entro a la tabla de líquido subenfriado, líquido comprimido. Pero cuando yo ingrese a tabla de líquido subenfriado, líquido comprimido, son para elevadas presiones a muy baja temperatura. Y la presión que yo tengo no es tan baja, no es tan alta, es baja. Entonces lo que va a pasar ahí es que no va a haber en tabla. Si no hay en tabla, lo que debo utilizar es la tabla de saturación del agua, pero yo ahora voy a entrar con temperatura, ya no con presión. Y con esa temperatura voy a buscar mi volumen específico de líquido saturado, mi entalpía de líquido saturado para esa temperatura. Entonces hago lo siguiente, para 80, busco el H1 y el volumen específico 1, que son el HF y el BF de líquido saturado. Entonces, entro a tabla con temperatura. Y busco para 80. Mi volumen específico 0,0, 1029, y mi entalpía de líquido saturado 335,02. 335,02 kilojoules sobre kilogramo, 0,01029 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya tengo mi estado. Hago lo mismo para el estado con la misma temperatura. De 20, con la presión, comparo el líquido enfriado y entro con temperatura de 20 y busco el HF y el BF. Para 20, mi volumen específico 0,01002 y 83,915. 83,915 kilojoules sobre kilogramo y 0,0102 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya tengo mi estado 2 y hago lo mismo para el estado 3 con la misma presión y la misma temperatura. Sigue siendo líquido enfriado. Entro a tabla de agua con temperatura 42 y busco el HF y el BF. Mi HF 175,894 para 42. Como no hay 42, debo interpolar entre 167 y 188. Interpolen y me dicen cuánto le sale. ¿Cuánto le da la interpolación? ¿Cuánto le sale? $175,894. Ahí está. Y lo mismo hago con el volumen específico. Interpolo entre estos dos valores. 0,0108 y 0,0110. Interpole, ¿cuánto le da?
100.88. Ahí está. Y ya tengo mi volumen específico. Ya tengo los tres estados. Una vez que tengo los tres estados, aplico balance de masa. Flujo másico entrante igual al flujo másico saliente. Tengo dos entradas, flujo másico 1 más el flujo másico 2 va a ser igual al flujo másico 3. Mi primera ecuación. Luego aplico balance de energía, calor menos el trabajo, variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. No hay diferencia de altura, no hay energía potencial, no cambia las secciones, no hay energía cinética es cero. No se deforma el equipo, entonces no hay trabajo. Y al momento de tocarlo no va a transferir calor, entonces calor es cero. Entonces voy a tener cero igual a la variación de entalpía, no significa que es cero, sino me va a indicar que la entrada es igual a la salida de la entalpía, pero en función del flujo másico. Flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 2 va a ser igual al flujo másico 3 por la entalpía 3. Eso sería mi ecuación 2. ¿Qué hago? Reemplazo 1 en 2, donde tengo el flujo másico 3 por estos dos flujos. Entonces voy a tener flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 2 va a ser igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 3. Esta entalpía 3 lo meto adentro y voy a tener flujo másico 1 por H1 más el flujo másico 2 por la entalpía 2 va a ser igual al flujo másico 1 por H3 más el flujo másico 2 por H3. Entonces lo que hago es transferir flujo másico 1 a un lado y flujo másico 2 al otro lado. Entonces voy a tener el flujo másico 2 por la entalpía 2. Este que está con negativo, diré con positivo, paso por negativo, menos el flujo másico 2 por la entalpía 3. Va a ser igual al flujo másico 1 por la entalpía 3 menos el flujo másico 1 por la entalpía 1. Factorizo los flujos másicos. Y me queda el flujo másico 2 por la entalpía 2 menos la entalpía 3 va a ser igual al flujo másico 1 por la entalpía 3 menos la entalpía 1. Entonces mi flujo másico 2 va a ser igual al flujo másico 1 por la entalpía 3 menos la entalpía 1 sobre la entalpía 2 menos la entalpía 3. Como todo es dato, reemplazo. Flujo másico 0,5. La entalpía 3, 175,894. Menos la entalpía 1, 335,02. Sobre la entalpía 2, 83,915. Menos la entalpía 3, 175,894. Reemplazo y me va a dar este valor de flujo másico. 0,865 kilogramos sobre segundo. Me dice si le sale ese valor. Sí, eso sale. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda o ninguna? ¿No hay ninguna duda? Una auxiliar. Bien. Perfecto. Ya hemos visto entonces todo lo que son los aparatos. Vamos a hacer un ciclo. A ver. ¿Cómo se llama este tema, disculpe? Sistema de aparatos. Todo este sistema abierto. Donde vas a ver compresores, turbinas, tobera, válvulas de estrangulamiento, tubo en T. Son equipos que vas a ver a diario. Ahora quiero hacer un ciclo termodinámico.
Aquí. Bien, vamos a hacer ciclo termodinámico. En este ejercicio, ¿qué es lo bonito cuando ustedes hacen un ciclo de esto? Puede ser ciclo de calor, una máquina térmica, como también puede ser un ciclo de refrigeración. Cambian algunos aparatos, cambian, pero están un montón de equipos que ustedes lo mismo lo van a utilizar. Estas instalaciones ustedes lo van a ver cuando entran a trabajar, ya sea en cualquier instancia, puede ser un vehículo, ¿no? Hay un ciclo siempre ahí, donde hace transformación de energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma en otro tipo de energía. Se transforma o se transfiere. En este caso, me hice lo siguiente el ejercicio. En el ciclo de potencia de vapor se dan las siguientes condiciones. 100 bar y 520 a la entrada de la turbina, acá, en el estado 1. 100 bares entran a la turbina a una temperatura de 520. 0,3 bares y el 90% de la calidad a la salida de la turbina, que es vapor húmedo, que es mezcla, al 90% de calidad a una presión de 0,3 bares. Reduce la presión. Tenemos líquido saturado a 0,3 bares a la salida del condensador. Aquí está el condensador. Baja todavía la temperatura y decae hasta el líquido saturado, que su título de calidad es 0, pero a la misma presión. Y 100 bar a la salida de la bomba, con un flujo másico de 40 kilogramos sobre segundo. Considere la energía cinética y potencial 0 en cualquier punto. Entonces tengo que encontrar el trabajo de la turbina, el calor cedido del condensador, el trabajo de la bomba y el flujo de calor de la caldera. Entonces me está pidiendo trabajo acá, trabajo acá y calor acá. La bomba recibe trabajo, la turbina desecha trabajo o brinda como un trabajo de ganancia. El condensador pierde calor, la caldera gana calor. Ahí está todos los datos que yo necesito. Cuando se eleva la presión y pasa de un líquido saturado a un líquido comprimido, se le llama un estado de compresión y pasa a líquido comprimido. Gana la presión por el aumento de presión, pero se condensa o se hace a baja temperatura. En el estado 1 que voy a tener entonces, analizando, mi estado 1 tengo 10 megapascales y tengo la temperatura 1 de 520. Como es líquido, como es agua, puede entrar a presión con tabla de presión, a la tabla de saturación y buscar la temperatura de saturación para 10 megapascales. Entonces entro con presión 10.000 kilopascales. 10.000 kilopascales, la temperatura de saturación 311 grados centígrados. ¿Estamos correctos en eso? ¿Todo claro? Sí, auxiliar. Bien. Entonces agarro y veo 311 grados centígrados y mi temperatura es de 520. Mi temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, entonces vapor recalentado. Entonces ya determino mi entropía 1. 3.425,96 kJ sobre kilogramo. Y ya con eso ya tengo mi estado 1. Voy para el estado 2. En esta parte de acá. Como tengo título de calidad del 90%, ¿en qué estado se encontraría la sustancia? Si el título de calidad es mayor a 0 pero menor a 1. ¿Qué estado sería? Mezcla. Mezcla. Y si es mezcla, ¿en qué condición está? En condición de saturación, ¿cierto? Tanto la presión como la temperatura son la de saturación. Entonces, como tengo la presión de
0,3 bares, que son 30 kilopascales, puedo ingresar y buscar la temperatura de saturación, que sería mi temperatura de dato, mi temperatura 2. Entonces, entro y busco 30 kilopascales. Para 30 kilopascales, mi temperatura es de 69,09. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, auxiliar. Sí. Y esa va a ser mi temperatura 2. Entonces, como es mezcla, con esa misma presión voy a buscar el HF, el HG, para recién encontrar mi H2. Entonces busco el HF y el HG de 30. Mi HF 289,27 y mi HG 2624,6. 2624,06 kilojoules sobre kilogramo y 289,27 kilojoules sobre kilogramo. Y determino que mi entalpía 2 es igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Reemplazo 289,27 más 0,9, que es el 90% del título calidad, por la entalpía de vapor saturado 2624,06 menos 289,27. Me va a dar mi entalpía 2 de 2390,56. 58. Me dice si le sale ese mismo valor. Sí, lo mismo. Bien, ya está mi estado 2. Voy a mi estado 3. En el estado 3 es este punto. Me dice que es líquido saturado a la presión de 0,3 bares. Sigue siendo la misma presión. El título de calidad es 0. Si el título de calidad es 0 es líquido saturado. Y si es líquido saturado, mi entalpía HF y mi volumen B sub F son de líquido saturado. Ya tengo mi entalpía de líquido saturado, que es 289,27. Esa sería mi entalpía 3. Pero mi volumen específico me falta determinarlo, que es el B sub F. 0,01022. 0,01022 metros cúbicos sobre kilogramo. Hasta aquí todo claro. El estado 3. ¿Sí? Sí, auxiliar. Bien. Y mi estado 4, que sería a la salida de la bomba, la presión de 100 bares, que sería igual a 10 megapascales. Y la bomba, recuerden muy bien, vuelvan otra vez. La bomba trabaja isocóricamente, a volumen constante. Entonces quiere decir que mi volumen específico de entrada y de salida son lo mismo. Como tengo el volumen específico 3, va a ser igual a mi volumen específico 4, que es igual a 0,01022. ¿De acuerdo? Ya tuviera dos datos de tal. ¿Se entendió? Mi estado 4. ¿Por qué los volúmenes específicos son iguales? Por el volumen. La El bomba volumen. baja y Por un proceso isocórico. Porque la bomba trabaja a un proceso isocórico, a volumen constante. ¿Ya? Realiza el trabajo de compresión debido a que yo le tengo que dar trabajo, pero trabaja con volumen constante, volúmenes específicos constantes. Ahora sí. Y analizo. Primero analizo el primer equipo, la turbina. Voy a analizar esta turbina de acá. Y aplico balance de energía. No es necesario que aplique balance de masa. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no es necesario que haga balance de masa? Porque el sistema es cerrado y la masa es constante. Porque el sistema, si yo lo tomo de la frontera de toda la instalación, sería cerrado. Pero todo tiene una entrada y una sola salida. Una entrada, una salida. Una entrada, una salida. Una entrada, una sola salida. Entonces el flujo es permanente. Siempre va a estar en recorrido.
¿cierto? Sí, Ahora sí. Analizo la turbina, balance de energía de 1 a 2, que es del estado 1 al estado 2, de 1 a 2, la turbina. La turbina me dice que es adiabática, no hay calor, menos el trabajo de la turbina, igual la variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. No hay diferencia de altura, no hay energía potencial, no hay cambio de sección en la entrada y en la salida de la turbina, entonces es cero. Entonces voy a tener menos el trabajo de la turbina, va a ser igual a la variación de entalpía, menos el trabajo de la turbina va a ser entalpía de salida menos la entalpía de entrada, H2 menos H1. Por este negativo cambia la posición. El trabajo de la turbina sería entrada menos salida, H1 menos H2. Y reemplazo. Mi entalpía 1, 3425.86, menos mi entalpía 2, 2390,58 kilojoules sobre kilogramo. Y me va a dar que el trabajo de la turbina es 1035,28 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale lo mismo. Bien. Y aplico lo mismo para el condensador, balance de energía. El condensador sí va a haber pérdida de calor, entonces hay calor, pero nunca genera trabajo, entonces mi trabajo va a ser cero. No tiene energía cinética porque no hay diferencia de las secciones. Y no hay energía potencial porque no hay diferencia de altura. Entonces voy a tener que el calor del condensador es igual a la variación de entalpía. Y la variación de entalpía es salida menos entrada, H3 menos H2. Mi entalpía 3, 289,27, menos mi entalpía 2, 2390,58 kilojoules sobre kilogramo. Y me sale negativo, menos 2101,31 kilojoules sobre kilogramo. ¿Por qué me sale negativo? ¿Alguien me puede decir? porque entra la energía, ya que es un condensador. Condensando. No, ¿No será porque más bien pierde calor? sí, debe ser sí, porque pierde calor. Cuando entra es positivo, cuando sale es negativo. Correcto, muy bien. Está saliendo el calor. Se está desechando, está perdiendo. Entonces, por eso es negativo. En el caso de la caldera, sería positivo, pero el condensador siempre va a ser negativo. Analizo de la bomba, balance de energía. Yo sé que es calor menos el trabajo, variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. No hay diferencia de altura, cero. No hay variación de secciones, energía cinética, cero. No, como es adiabático, no genera calor. Entonces el trabajo de la bomba va a ser entalpía de salida menos entalpía de entrada. Menos el trabajo de la bomba H4 menos H3. Y como quiero ahorita de salida menos entrada, por este negativo va a ser entrada menos salida. El trabajo de la bomba H3 menos H4. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo sí tengo H3, pero no tengo H4. ¿Qué hago entonces? Determino el trabajo de la bomba con su ecuación específicamente para utilizar en la bomba, que es menos el volumen específico por la diferencia de presión. ¿De acuerdo? Esto solamente se ocupa para la bomba. Entonces va a ser volumen específico 4 por la presión 4 menos la presión 3. La variación de presión. Entonces determino lo siguiente, que eso es igual al trabajo de la bomba, que es H3 menos H4. Entonces H3 menos H4 es igual a menos el volumen específico 4 por la variación de presión. Entonces despejo H4. Entonces esto que está con negativo pasa con positivo y esto que está con negativo pasa con positivo. H3 más el volumen específico 4 por la diferencia de presión me va a dar la entalpía 4. Entonces va a ser la entalpía 3, 2289,27 kilojoules sobre kilogramo, más el volumen específico 0,0122 metros cúbicos sobre kilogramo, por la presión 4, que serían los 10.000 kilopascales, menos los 30 kilopascales. Metro cuadrado con metro cúbico, me queda metro, entonces va a ser newton por metro, kilojoules sobre kilogramo. Y me va a dar mi entalpía 4 de 299,46 kilojoules sobre kilogramo. Me dice si le sale ese valor. Sí, sabe eso. Y una vez que tengo eso, recién reemplazo acá.
La entalpía 3 menos la entalpía 4 me va a salir negativo porque tengo que darle ese trabajo para que pueda comprimir el fluido. Menos 10,19 kilojoules sobre kilogramo. ¿Me sale eso? Sí, sí, sale eso. Bien. Y ya con eso yo tengo mi trabajo de la bomba. Entonces aplico balance de energía. Al aplicar el balance de energía 4, voy a aplicar en la caldera el flujo calorífico de la caldera menos la potencia de la caldera por el flujo máximo por la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. No hay potencial, no hay cinética y la caldera no genera trabajo, solamente calor. Flujo calorífico por el flujo máximo por la variación de entalpía. El flujo calorífico va a ser el flujo máximo por la entalpía 1 menos la entalpía 4. Salida menos entrada, sale 1, entra 4. Y voy a tener el flujo calorífico va a ser igual al flujo máximo 40 kilogramos sobre segundo por la entalpía 1 3425,86 menos la entalpía 4 299,46 y me da que el flujo calorífico es de 125.056 kilojoules sobre segundo. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale eso. Bien. Y como yo quiero solamente el calor, no quiero el flujo calorífico, entonces hago lo siguiente, que el flujo calorífico es el flujo máximo por el calor de la caldera. Entonces este flujo máximo que está aquí multiplicando pasa a dividir, va a ser el flujo calorífico sobre el flujo máximo. 125.056 kilojoules sobre segundo sobre 40 kilogramos sobre segundo. Segundo y segundo se van y me quedan kilojoules sobre kilogramo, que sería 3.126,4 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Bien, y como yo sé que mi procedimiento, mis resultados están bien, aplico esta igualdad que poco lo explican. El trabajo de la turbina más el calor del condensador va a ser igual al calor de la caldera más el trabajo de la bomba, en valores absolutos. Trabajo de la turbina, 1035,28, más el calor del condensador, 2101,31, va a ser igual al calor de la caldera, 3126,4, más el trabajo de la bomba, 10,19. Y me tiene que salir la igualdad, 3.136,59 igual a 3.136,59. Me dice si le sale lo mismo. Sí, sale. También puede salir un aproximado o tiene que ser exactamente lo mismo. Puede variar un poco en los decimales, pero tiene que ser aproximadamente lo mismo. Ya. ¿Le sale? Sí, sí. Esta es la prueba, entonces mi ejercicio está bien hecho. Entonces me falta determinar el rendimiento. Trabajo neto es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. El trabajo neto también es igual al calor de la caldera menos el calor del condensador. El rendimiento es trabajo neto sobre el calor de la caldera. O también es igual a 1 menos el calor del condensador sobre el calor de la caldera. Y este voy a aplicar 1 menos el calor del condensador, 2101,31 kilojoules sobre kilogramo sobre el calor de la caldera, 3126,4 kilojoules sobre kilogramo. Y le va a seguir el rendimiento de 0,3279, que es igual a 32,79 rendimiento de la máquina que voy a tener en ese ciclo. Me dice si le sale ese valor. Sale. Bien. Entonces, ¿quedó alguna duda sobre estos equipos de instalación del sistema abierto? ¿O ninguna?
tengo una consulta, disculpe. No sé, me quedé un poco confuso en cuanto al estado 1. La presión, Natal utilizó 10.000 kilopascal, ¿no? Sí. En otra ocasión creo que utilizó con megapascal, ¿o no? En otro ejercicio. Es que la presión es de 100 bares. Y un bar equivale a 100 kilopascal. Oh, ok, ok. Está bien. Gracias. ¿Otra consulta? Puede bajar a lo último para sacarle unas fotos, ¿no? Da igual, ahorita se te iba a pasar esto. Ahí está. Hasta acá, ¿todo claro o hay alguna duda? Fíjense que ya estamos entrando a lo último en la materia. Solamente me falta explicarles el sistema de refrigeración y la segunda ley. Y con eso liquidamos la materia. ¿No hay duda? ¿Seguro? Y le voy a enviar el video, ¿no? Porque recién entré yo. Porque está Sí. grabando. Lo voy a mandar el video, no tenga pena. Disculpe, ¿cuánto tiempo va a ser el examen? Como son 4 ejercicios, 1 hora va a ser. Puede ser que sea 4 hora y media. ejercicios. Sí. ¿Hasta aquí todo claro? Ya. No hay duda. Para la última asistencia visual, por favor, prendan su cámara. Ya. Todos anotaron su nombre en el chat, ¿cierto? Todavía. Un momento. Anoten entonces. Auxiliar, también va a entrar de los gases reales. Sí, los gases reales entran. Todo lo que es para mañana es sustancia pura, gas ideal, gas real y sistema cerrado. Esos 4 temas. Que ya lo hemos avanzado. Ya. Y esto que hemos visto de más adelante, lo que es sistema abierto, aparato y lo que es ciclo, que llegamos hasta hoy día, y la segunda ley que nos falta es para la segunda parte. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna duda? ¿Ya todos se anotaron? Yo todavía no me noté, voy a anotar ahorita. ¿Puede mandar un ejemplo de cada ejercicio de los que ya avanzamos de sistema cerrado y todo eso para saber cuál es cuál, por favor? Sí, lo voy a pasar. Primero le voy a pasar todo lo que es el primer parcial, lo que va a entrar, y luego le voy a pasar lo que es la segunda parte. Para que así Sí, lo por tengan. favor, estoy aquí. Ya. Listo entonces. ¿No hay ninguna duda hasta acá? ¿Ya todos se anotaron? Mañana a las 4 entonces. Sí, mañana a las 4 de la tarde. Bien. Sin más entonces, que pasen una excelente tarde. Suerte en su examen de mañana. Nos vemos. Chao, chao. Recording stop.